Hola, muy buenas tardes. Esto es Sinóptico, el resumen semanal de la UGD Radio con los mejores momentos de nuestra programación. Esta semana se aprobó el Presupuesto Nacional 2021 que determinó, entre otras cosas, una extensión de un territorio aduanero especial para la provincia de Misiones que vendría a eximir de todos los impuestos nacionales a las empresas que produzcan bienes y servicios, importen y exporten desde la provincia de Misiones. En Jurisdictio, programa sobre derecho que conduce el abogado y docente de la Universidad Gastón Dáchari, Mariano Viola, que se emite todos los lunes de 17 a 18 por la UGD Radio, dialogaron con un analista internacional acerca de esta zona franca para la provincia de Misiones y junto al abogado y también docente de la UGD, Rodrigo Cruz Peralta, se refirieron a la importancia de esta noticia. Lo escuchamos. Entrevista súper interesante tuvimos, ¿no es cierto, Rodrigo? Un montón de tela para cortar, un montón de incógnitas, más que respuestas las que nos brindó el analista Gustavo Cardoso. Sí, así es. Sobre todo un tema más que actual porque estamos en esta época de pandemia, de COVID, en el cual el mundo se replantea un montón de situaciones y sobre todo de la manera de contratar, como también habíamos cerrado uno de los últimos temas que abordó el analista, que tiene que ver con esta nueva idea de la virtualidad y de las nuevas reglas, es decir, los nuevos paradigmas que se plantea para el 2020, 2021 en adelante en todo el mundo, y posicionar a la provincia de Misiones en este ámbito mundial, ponerla como un imán, vamos a llamarlo así, como un imán para los inversionistas extranjeros. Es más que interesante, más que relevante, y bueno, esperemos que este proyecto se ponga en marcha y que traiga mejores condiciones de vida para los misioneros y las misioneras, y sobre todo las inversiones. Naturalmente, yo me pregunto, naturalmente, que todos queremos que al país le vaya bien, ¿no es cierto? Pero yo creo que uno de los desafíos, una de las cuestiones que se plantea acá en adelante, es justamente lo que vos decís, la inserción de Misiones dentro del Mercosur. Ya no estamos hablando de la Argentina, como bien nos comentaba Gustavo Cardoso, que recordemos que Gustavo Cardoso es tal vez uno de los mejores analistas, sobre todo en la cuestión china, que tenemos en la región, y quien no dice del país. Pero a lo que él nos contaba es que Argentina es totalmente desfavorable para las inversiones extranjeras. Sin embargo, Misiones está haciendo todo lo posible para hacer un oasis justamente para esta clase de inversiones para las startups. No solamente vamos, si Dios quiere, hacer una zona franca en toda la provincia. Aparentemente, ya al corto plazo vamos a hacer una zona franca en áreas protegidas, en lugares concretos, sino que además se están poniendo en marcha emprendimientos como el Silicon Valley de Misiones. Entonces, tal vez vamos a tener la dicotomía de que Misiones es un lugar que apunta a todas las ventajas, ¿no es cierto?, para atraer la inversión extranjera. Sin embargo, el país en el contexto no lo ayuda. Probablemente es una de las discusiones que se vengan en el futuro, ¿no es cierto? Sí, van a ser uno de los debates que van a estar ahora en días también en el Congreso de la Nación, pero también recalcar que cuando hablamos de la llegada de las inversiones, uno por ahí piensa aprovechamiento de los recursos. No solamente el aprovechamiento de los recursos que pueda brindar la provincia de Misiones, sino también la posibilidad de que la provincia de Misiones pueda insertar su producción, que fue también lo que habíamos abordado. Entonces, pensar también en la provincia de Misiones en proyección hacia el mundo, en su materia de producción, de elaboración. Así que bueno, se viene un paradigma bastante novedoso, innovador, pero también con muchas incógnitas. Exactamente, la mayoría probablemente se empiecen a dilucidar dentro del corto plazo. Hoy, siendo 26 de octubre, tal vez podamos volverlo a
a hablar exactamente el año que viene, y volver a hacer el mismo análisis, ¿no es cierto? Exactamente. Cada lunes de 18 a 20, Gonzalo Pizza Club Lescano te trae delivery con la mejor data musical que puedes encontrar, la mejor manera de comenzar la semana musicalmente hablando y también, ¿por qué no?, con bastante información referida al universo cultural, tanto a nivel local como nacional e internacional. En esta ocasión, en el último programa de Delivery, hubo algunas reseñas referidas a Keith Richards, New Order y otros grupos. Bueno, que estrenó el nuevo video de su clásico Hate It When Your Life, pertenecientes a su segundo álbum solista, aclamado por la crítica Main Offender. Dirigido por Jack Naughty, el video retrata que la sencillez de la vida es lo más bello del mundo. A mí me encanta igual, me voy a poner polémico en este momento. Ya cambiaste tu posición física. Claro, lo que me ¿Qué pasa pasó? A ver, es que me encanta como estos artistas que quieren hacerlo simple. Multimillonarios desde su mansión, instalados diciendo, bueno, la verdad que la sencillez es lo más importante de la vida. Totalmente. La tranquilidad es como... Me pasa lo mismo con Sabina y Serrat también. No sé qué onda, qué pensás de Sabina y Serrat. Si te gustan o no, pero a mí me pasa... No, vos sabés que en algún momento, cuando yo crecía en el trabajo de mi mamá trabajaba en un resto, sonaba Sabina de vez en cuando y me gustaba. Pero bueno, a medida que fui creciendo, ese gusto se fue. Gloria a Dios en las alturas. Pero la verdad es que no me copa. Y Serrat, la verdad es que ni siquiera lo he escuchado. Si he escuchado, lo he escuchado de fondo, pero no es alguien que lo siga ni tengo idea de cuáles son sus opiniones, digamos. Así que no. Eso, bueno, en fin, eso era mi mensaje. Quería decir que me da gracia nomás a esa gente. Claro, lo mismo pasa igual con Roger Waters. Bueno, y no voy a entrar porque hay gente que lo banca y yo también lo respeto muchísimo como artista, pero hay ciertas cuestiones que... No. Lo que tiene Coherencia, Roger Waters, favor. que también es por lo que se ganó el respeto, es que... Es un militante igual. Principalmente en Argentina es que tocó temas de los más controversiales en Argentina, como el aborto. Sí. También estuvo acá, cuando estuvo en Argentina, fue a la Villa 1114. Sí, es cierto. Es como muy comprometido. Con lo social. Pero, claro, pero desde ese lugar también, desde sus acciones en la bolsa y todas esas cosas, o sea, besos. Cuando pasó empezó, me acuerdo, la cuarentena, él fue también uno de los primeros. Sí, que él hizo un video desde su casa, que se ve un hermoso patio. Claro, no como una que tiene que hacer cuarentena en un departamentito sin patio. ¿Entendés? Me imagino ese, ¿cómo se llama? Roger Waters desde su 4x4, ahí espacio chiquito, sufriendo, diciendo, por favor, quedémonos en casa. Claro, ¿entendés? En su monoambiente de Liverpool, no sé. Una datita de esta canción que está sonando de fondo es que, bueno, Naughty, que fue que es el director del video. De este video, está casado con Alexandra Richard, que es la hija. ¿La hija o la nieta? No, es la hija de Keith Richards. Mira. Y bueno, todo en familia. Fue todo entre familia y se filmó para este nuevo video estadounidense en la vida ahí de Estados Unidos, por las calles, y mostrando etapas de la vida, un hombre también cortando el césped, hasta un niño que aprende a tocar la batería, niñas practicando para ser porrista. Bastante heteronorma, diría, toda la cuestión cotidiana de este video, bueno, pero bien. Hablando de heteronorma, volví a mi casa y me disponía a lavar la ropa y miro así el paquete de jabón líquido y digo, aprobado, avalado por mamás. Y yo, no. para, ¿qué onda? No. Me vino un demonio de repente, pero pero eso es para otro momento, creo. Basta de eso, o sea. Basta. ¿Desde cuándo las mamás tienen el monopolio de la limpieza, chicos? Y de la higiene. No, ¿qué onda? El flaco que vive solo en su casa lavando la ropa y dice, aprobado. Vos me ponés y me dices, ay, bueno, me da una melancolía igual mi mamá, la ropa. Pero no, basta con ese recurso heteropatriarcal de que la mujer es la que tiene que avalar la limpieza. Aparte científicas y científicos hacen claramente los detergentes y cosas así, ¿no? Volviendo a la noticia de Keith Richards. Perdón. Se fue toda me encanta. Este es un programa donde podemos decir lo que queremos. Bien. Hablamos de música, pero podemos expresarnos. Y sus especias. Claro, podemos hablar de música, pero también nos vamos por las ramas. Y eso es lo hermoso que tiene este programa.
todo tiene un motivo por el cual él sacó este video. Contame. El 24 de octubre va a sacar un vinilo exclusivo de este álbum que incluye además una canción rara, según dice Keith Richards, que se llama Key to the Highway, que solo se lanzó en una versión japonesa del álbum Main Offender cuando salió en 1992. ¿Viste que pasa mucho eso? Sí, las versiones orientales Son diferentes. sí, son deluxe Sí. directamente. Y tienen siempre alguna cosita importante. Lo mismo pasó con The Strokes, que él, por ejemplo, cuando sacó el disco Barely Legal, tenía una tapa para América, para Sudamérica y otra para ¿Estados Unidos o para Estados Unidos y Europa. Mira. Y así con otras versiones. Pero bueno, esto es lo que pasa con Keith Richards en esta canción que la sacó, y bueno, y entre familia, ¿no? Todo entre familia. Todo entre familia. Y heteropatriarcal también. ¿Qué tenemos con la siguiente? Bueno, yo eso es el tengo- mundo en general. Imagínate, Bueno, tenés sí. suerte de estar viviendo dentro de todo en Argentina. Y hasta ahí No sé nomás. si suerte, pero bueno. Pero Sí, no, imagínate- amo nuestro país. Yo igual digo, Amo nuestra situación también. yo o sea, pienso, imagínate histórico. estar viviendo, por ejemplo, en Medio Oriente. No, o- basta, Listo. basta. No quiero colapsada. profundizar más. No. Creo que estamos en un momento complicado de nuestra historia en general, pero Sí, está obvio. bien. Soy feliz con Argentina. ¿Qué sé yo? Bien. Bueno, te cuento que Canberries lanza una edición ampliada de Need to Argue, que es una edición remasterizada y ampliada. No Need to Argue de Canberries estará disponible a partir del 13 de noviembre. Originalmente se editó en el 94, alcanzó 17.000 millones de ventas y contiene su sencillo más famoso, Zombie, un tema que ha llegado al 1.000.000 de reproducciones en YouTube, haciendo que Cranberries sea la única banda irlandesa que ha conseguido llegar tan lejos. Cranberry, qué buena banda, de las bandas noventosas de Argentina, Sí. ¿no? Bien. Y te quiero contar un dato Sí, más, que contame. ayer Spotify siempre me lanza tipo estrenos musicales, ¿no? Y me apareció un nuevo lanzamiento que es el tema Zombie, pero hecho por una versión de Miley Cyrus. Por Miley Cyrus, mirá. Chicos, me quedé boquiabierta. ¿Es la versión en vivo? Sí, es de toda la línea de las seguidas recitales que ella está haciendo Sí. para el Whiskey Sessions, una cosa así, no recuerdo bien el nombre, se me fue la data, la tenía acá recién. Y incluso la banda, vía Twitter, dijo que se sentían, que les gustó mucho, que Dolores O'Reilly, que ya falleció, la vocalista de la banda Cranberries, hace un par de años, hace 4 creo, si mal no recuerdo, se hubiera sentido muy orgullosa y es una de las versiones más finas que han escuchado como... Ujú. ¿Cómo se dice cuando uno hace un Reversión, cover? Un cover, sí. Y estoy viendo acá y investigando un poco, tiene varios covers. Hay uno, bueno, entre ¿De estas- Miley estamos hablando? de Miley Sí. Cyrus. Hizo también una versión de Take It to Limits de The Eagles, un Yes. cover en la BBC. También hizo un cover de Led Zeppelin, Black Dog. Y bueno, y sigue con, acá estoy viendo Miley Cyrus Live from Whiskey haciendo Zombie de Claro, ahí está. Cranberries. Me encantó, me encanta. Y bueno, Imagínate que la banda te aplauda un cover, una reversión, porque también le cambió un par de cositas. Les recomiendo, está muy bueno y creo que me gusta mucho este crecimiento que Miley está teniendo. Sí, Alejándose de esta figura que en un momento fue De de popstar, Disney, polémica. Y perdida en algún momento, para quien quiera decirlo. Yo creo, yo la había escuchado con un tema que no recuerdo el nombre, mentira, Jolene se llamaba un tema, Ajá. que ella ha hecho así una versión, un garden session, una cosa así, y esta piba tiene mucho potencial para hacer rock, no sé qué está haciendo. Me encanta Era una porque- canción media country, muy linda igual la canción, muy linda, muy buena la versión, pero Miley tiene este poder de hacer rock que creo que la Tiene puede el llevar. espíritu. Sí, es como muy rebelde aparte, está en esta cosa y toda la imagen que está manejando ahora también va para ese lado y la verdad es que me gusta mucho esta madurez musical que está teniendo y sobre todo en el rock que es como mi favorito, ¿no? claramente, bueno, no sé si llegaste a ver el capítulo que tiene ella en Black Mirror. Sí, no, mentira, lo quise ver y nunca lo vi porque Black Mirror lo dejé muy de lado porque es una serie que me genera mucha ansiedad Sí, pasa eso. y me siento mal cuando la veo bueno, por las realidades que toca, ¿no? es muy loco que medio que se está cumpliendo un poco también esa... Te voy a spoilear. No me adelantes mucho porque no la vi, por favor. No te voy a spoilear el capítulo, pero te voy a contar cómo viene la mano. Cuente. Bueno, en el capítulo de Black Mirror, ella es una estrella pop, de Sí. las más pegadas, hace básicamente como de Miley Cyrus, pero que tiene una tía, los padres de ellas murieron, y tiene como una tía que es la manager y que la tiene esclavizada, o sea, la manipula psicológicamente. Ay, ya.
como para que saque todas canciones tipo que la peguen para adolescentes. Poperas, digamos. Poperas. Y ella estaba como re neutra, se sentía mal porque ya no quería hacer esa música y quería tener otra búsqueda mucho más rockera, claramente. Claro. Y bueno, y termina pasando que, bueno, no te quiero adelantar nada, pero eso, en el capítulo termina... La voy a ver. Tengo que volver a conectar con esa serie. Ella haciendo rock pesado. Bueno, pero una de las primicias, lo que mueve a Black Mirror es eso, es como el reflejo, por eso es black, es oscuro, el espejo oscuro de la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? Sí. Es como todo esto llevado un poquito más al límite. Wow, me encanta. Me encanta, a mí Black Mirror me encanta, además... no sé si me gustan todos los capítulos en general, pero es una serie que me encanta. Tiene sus capítulos de estrella y justo me acordé de Hank the DJ, que es un tema, bueno, cuestiones de la vida. De San Junípero. Claro, me encanta ese, por ejemplo, me gusta mucho ese capítulo. El primer capítulo también me gustó muchísimo. Y había uno que era de los seguidores y los likes. De los celulares. ¿Cómo se llama? Bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero muy bueno el capítulo, que era todo... Sí, todo que una piba obsesionada por los amigos, por los likes, por los seguidores. Todo se basa en reputación. Chicos, increíble. Nada más lejos, nada más alejado de la realidad. En fin, The Cranberries lanzando una reversión o una versión deluxe. Un remasterizado, un remasterizado, me encanta. De No Need to Argue. Y ahora es momento de pasar a la siguiente noticia. Bajo Fondo presenta Bailarín Remix, que es de un DJ europeo que se llama Odnika. Y esta reversión electrónica hecha por el ícono europeo, que está tremenda. Bueno, el mundo de Aura continúa su expansión con Bailarín Remix, una reinterpretación de este DJ Bajo Fondo, que bueno, como decíamos hoy, es Santolaya, muy ligado a la banda. Así es. Tuvo muy relacionado los comienzos de la banda con el tango, que esa fue también... como la esencia de la banda, empezar a hacer reivindicar música o samplear tango. Y pasarlo a electrónica. En este caso directamente se dio vuelta la cosa y bueno, Bajo Fondo, la canción Bailarín remixada por Odnika. Bueno, Bajo Fondo, que ya sabemos, bueno, colectivo nominado reciente a los Latin Grammys, también ganador de un premio Gardel y 3 premios Graffiti, acompañado las reversiones de Solari, Jacumenza, de Bollo, que es también otro DJ. Le da un giro ahora sacando esta reversión con el DJ europeo. Me encanta. Bajo Fondo tiene una canción también muy conocida con Cerati. Con los ojos. El Mareo. El Mareo, ahí está. El Mareo, gran canción. Yo lo conocí ahí, imagínate. Claro. Como que se hicieron mucho más populares. Creo que ese debe ser el hit que tiene Bajo Fondo. Claro. Claramente un feat con Cerati, que creo que cualquier canción con levanta, Cerati vende. Y fueron los privilegiados de ser una de las últimas bandas en colaborar con Cerati. También junto con Jorvileur, también otro de los privilegiados. Emanuel. Y bueno, y así vamos cerrando ya esta sección de noticias. Trajimos todo, New Order, The Cranberries. No queda una más, ¿no? Bueno, falta lo de Killers, que ya dijimos un poquito que lanzaron un nuevo disco que se llama Imploding the Mirage, que es el 7º álbum de estudio de la banda de Las Vegas, y que presenta como una... Brandon Flowers, el vocalista y líder de la banda, es muy creyente, es mormón. Mirá, entonces, ¿en serio mormón? Sí, qué triste. Y él está muy alejado de todo lo que es la movida de lo que puede ser una gran banda. Listo. Es muy familiar, tiene como mucha devoción por su familia, sus creencias, y tuvo que trabajar mucho en de manera creativa para esto. Y este disco refleja mucho eso, mucha devoción por su esposa en el tema Dying Breed y con el mismo tema que da título al disco Imploding the Mirage. La verdad es que no sé, nunca analicé mucho la lírica de las canciones de esta banda, pero bueno, no sé, creo que me parece este disco muy emotivo, que le presté atención, digamos. Creo que es una de las aventuras musicales más lindas y más relevantes de la banda, y quizás cueste que los fanáticos acepten de todo el material, pero la verdad es que vale la pena escucharlo. Imploding the Mirage. Qué loco, ¿cómo se me cayó ahí un ídolo? ¿Por qué? En realidad, vamos a partir de la base que tengo ídolos. Porque es creyente. Porque es mormón, Dios. Claro, es mormón, es como... No entiendo la religión mormona, no los sé cómo mormones, funciona, por ejemplo, pero me acuerdo de los mormones que tocan la puerta,
que tienen como todo Creo que hay una cuestión que, por ejemplo, si vos sos familia y necesitas transfusión de sangre, no podés hacerla. No sé si los mormones son esos. Yo creo que son los mormones que son... Voy a averiguar bien. Están también... Quería ensuciar la religión ya. No tengo idea, no sé cómo funciona, como te digo, pero sí recuerdo que ellos como vienen tipo a bautizar a todos y llevarlos a su iglesia, porque eso es lo que vienen a hacer los mormones que vienen de afuera, de Europa, Sí. de Estados Unidos, que Hacen tienen que tipo, misiones. claro, tienen que tener una cantidad específica de bautizados o de adheridos a la religión, un quilombo. Pero bueno, loco, Qué loco, ¿no? Sí, la verdad que no me lo imaginaba. Sí, pero devoto, mal, la familia, todo así, Qué locura. heavy. Los martes de 16 a 18 la cita es con Deconstruides, este programa que conducen Lupe Acevedo y De la Casa del Pescador, que en el último programa nos contaron la interesante historia queer detrás de la celebración de Halloween. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la historia Me de encanta. Halloween. Y no solamente la historia de Halloween en general, Ajá. sino de la historia queer Bien. de Halloween. Bien. Porque hay una historia queer copada que yo de hecho desconocía hasta hace muy poco. Ajá. Pero haciendo una buena búsqueda en Google, ahí chusmeando a ver como de qué podía hablar, me encuentro con un podcast que se llama Your Queer Story, que Ajá. tiene un episodio que dedicaron a la historia queer de Halloween, en el que hablan acerca de los orígenes de esta festividad. Que bueno, Halloween, como sabemos, es una gran fiesta, Ajá. una holiday Sí. en Estados Unidos, por sobre Ajá. todo, como todo lo mainstream que conocemos y lo que absorbemos de Halloween viene de Estados Unidos. Acá no lo celebramos tanto así como Ya, digo. el estilo, ¿no? De salir, dulce o truco, Ajá. todo ese... Mucho consumismo, de todo Tal eso. cual. Ellos lo apropian tanto y hacen todo como una gran... Capitalismo, baby. Exactamente. Y es considerada este día como la Navidad gay, Ajá. sobre todo. Si bien Halloween tiene como una gran popularidad en todos los sectores de la sociedad, Ujú. es muy, muy grande su peso Ujú. para la comunidad LGBT. Pero bueno, ¿cómo nace esta festividad en sus inicios? Bueno, Halloween originalmente es una mezcla de la antigua tradición celta, Samhain, y de la festividad romana Feralia. Estas dos celebraciones que fueron, son culturalmente separadas de los antepasados que hacían como un honor a sus... ¿Dioses? No, a los muertos, a la gente muerta, ¿no? Ok. ¿Qué pasó? Los romanos también agregaron a la celebración a la diosa Pomona, que era la que representaba las frutas y los árboles. Por lo tanto, en Estados Unidos todavía se conservan como esa cosa de los aspectos de la fruta que están incorporados, muy relacionados al otoño en Halloween, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué me ibas a decir? No. Que hay un artista que es muy famoso y que creo que es, no sé si es griego o no, que hace todo caras con frutas y es todo formas y son todos frutas y es como muy estilo muy antiguo también. Nada, dato color. Bueno, ¿qué pasó? Como todas las fiestas de la historia, Ajá. esta fiesta fue utilizada como una herramienta de unidad por los romanos sobre los celtas que habían sido recién conquistados. A medida que pasan los siglos, las tradiciones y los significados obviamente van evolucionando y van cambiando. En el siglo VIII, el Papa Gregorio III declara el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, ¿no es Ujú. cierto? Lo que convierte en las celebraciones del 31 de octubre de Samhain y Feralia en la recién nombrada All Hallows Eve, ¿no es Bien. cierto? De ahí ahí se va formando. Ahí se va formando a poquito. A medida que se va formando la cosa. Bueno, pasa el tiempo Ajá. y la mayoría de las tradiciones cristianas y las celebraciones de Halloween comienzan a desvanecerse y se empiezan a convertir como en un día como más de broma y de picardía. A eso se le suma la superstición que empezaba a rodear, digamos, como a esta fiesta. Halloween casi que se convierte en algo prohibido
en Estados Unidos, que estaba recién siendo colonizado, ¿no? Bien, claro, le parecía que no era... Claro. La gente que era como muy conservadora no quería saber nada con esta fiesta porque era como algo del diablo, satánico, malo, diablo celta, no lo conocemos. Y tampoco querían la versión católica, ¿viste? No les gustaba nada. ¿Qué pasó? Durante los primeros 200 años de la invasión de los colonos blancos a América, All Hallows Eve estuvo relativamente inactiva. Pero, ¿qué pasa? A mediados de la década de 1800, Estados Unidos recibe una ola de inmigración muy grande por parte de Irlanda. Ujú. ¿Qué pasó? En Irlanda hubo un periodo de hambruna muy grande, entonces muchos irlandeses decidieron moverse hacia Estados Unidos, más que nada por cierta identificación con las raíces católicas y celtas del país en el que todavía se celebraba, ¿no?, la víspera de Todos los Santos. Entonces dijeron, bueno, vamos a un lugar donde nos sintamos medianamente, claro, más en casa, por así. Entonces, como extrañando su tierra natal y buscando un consuelo en estas tradiciones irlandesas, ellos, la comunidad irlandesa, digamos, empieza a celebrar Halloween. Entonces, la fiesta empieza a convertirse en una mezcla de influencia europea y celta. Y las máscaras se empezaron a usar como una parte de una antigua tradición celta que sirve para protegerse de los fantasmas, ya que los celtas creían que los espíritus regresaban en la víspera de Todos los Santos para reclamar las almas de los vivos, pero las máscaras confundían a los espíritus mortales, ¿no es cierto? espectacular eso. Entonces, en ese momento, ¿qué pasó también? Durante la fiesta se repartían pasteles como una parte de una antigua tradición inglesa, que también deriva de una celebración británica muy parecida del Día de los Difuntos, en la cual la gente de más poder adquisitivo caminaba por la calle repartiendo tortas a la gente más pobre, a cambio de las oraciones de ellos por como sus antepasados. Una onda medio como limpiando culpa Sí. o algo así, ¿no? ¿Qué pasó? Esta diversión y esta extravagancia que trajeron, que estaban, digamos, reapropiándose los irlandeses en Estados Unidos, hicieron que el ojo público caiga sobre esta fiesta, y los vecinos, de repente, que no eran irlandeses, dijeron, bueno, quizás no esté tan mal. Si bien existía todavía un estigma muy grande como por esta cosa de festividad satánica, y muchas comunidades se resistieron, la verdad es que empezó a surgir como una campaña un poco más grande para quizás aflojar un poquito y empezar a aceptar esta festividad y como verlo como una oportunidad más de unión con el otro, con el vecino. Entonces se empezó a ver como una cuestión más de, no sé, camaradería, si se quiere. Bien. Y en lugar de centrarse tanto como en la muerte y en la sangre, que esto fue algo que acompañó mucho tiempo a esta festividad, se animó a los vecinos a que compartan como un Una comidita, evento. claro, algo más jocoso, Más digamos, jocoso. desconstruyéndolo un poquitito de ese uno no tan terrorífico, digamos, Tal ¿no? cual. Estamos más o menos a finales de la década de 1920. El dulce o truco cambió de las bromas duras y el vandalismo a niños disfrazados, niñes, recolectando dulces. Como bueno, esto es algo que ya, una imagen que está muy grabada, digamos, claro. ¿no? En nuestro inconsciente colectivo, que bueno, como que surge esta cosa de incorporar y aceptar tradiciones extranjeras a una festividad de una nación, ¿no? Como Propia, digamos. propia, tal cual. Con una oleada de disfraces, esta extraña y relativamente oscura fiesta salta al ojo público en general. Se comienzan a tener lugar celebraciones comunitarias y concursos de disfraces que ofrecían a las personas un día al año para violar una ley de larga data. ¿Qué pasó? En Halloween la gente podía hacer travestismo y no iba presa. Ah, mira vos. Ahí empezamos a entrar a Ahí jugar. arranca, claro. nosotros. Muy bien. Entonces, esta es una de las razones que empieza como a despertar el bichito de la comunidad, ¿no es cierto? Bien.
Claro, yo decía, acá es el único día donde puedo hacer todo. Claro, tal cual. O sea, esto se vuelve como una de las razones por las cuales como empieza a ganar popularidad entre la comunidad queer. Obviamente vestirse, o sea, travestirse, incluso en Halloween, fue una batalla que se ganó con muchísimo esfuerzo, dice acá. La publicación del 1 de noviembre de 1912 del periódico local de Pittsburgh cuenta la historia de varios hombres y mujeres que habían sido arrestados la noche anterior por travestismo. Sin embargo, solo 2 años después, las autoridades estaban tan abrumadas por la cantidad de disfraces del sexo opuesto que anunciaron que ya no iban a arrestar a los travestis en Halloween. Se establecieron ordenanzas similares en pueblos y comunidades de todo Estados Unidos, lo que hizo de Halloween una festividad única y liberadora para las personas queer. O sea, como de repente era el único momento en el año en el que la gente quizás podía vivir una identidad de género que era más acorde a su identidad de género real, pero que en ese momento, con todas las cuestiones conservadoras, no podía hacerlo. Decían, bueno, listo, esta es la beta. Bien, eso por un lado. Por otro lado, empezó a surgir una gran moda queer que se volvió furor en ese momento en el país, y fueron los drag balls. Esto entre los años 20 y 30. Finis balls, como se los conocía, se originaron en el sótano de un club nocturno de Michigan Avenue por un negro queer de Chicago llamado Alfred Finney. Finney organizó el primer Drag Ball, en 1935, y al final de la década estaban ultra de moda en el mundo del entretenimiento clandestino. Qué copado, ahí también, ¿cómo van uniendo? ¿Cómo se va uniendo un poquito todo, no? 10 años más tarde, las actuaciones de drag masculino en los principales clubes nocturnos comenzaron a aparecer en todos Estados Unidos. Sin embargo, ¿qué pasó acá? La mayoría de los artistas eran hombres blancos heterosis que se apropiaron del drag y lo usaban como un medio para burlarse de las mujeres, en vez de ser una forma artística que desafía como al género, ¿no? A pesar de esto, el drag y el travestismo se volvieron mucho más populares y aceptados en la sociedad diaria promedio. Siempre que los drag permaneciesen, digamos, en su lugar. O sea, ¿qué queremos decir con esto? Fuera de las calles públicas y fuera de la vista del público, a menos que sea Halloween. Dice acá un bloguero, Donald Eckert: todavía había mucho acoso policial en la década de 1970 y el uso del drag en público a veces se utilizaba como motivo de arresto. Entonces Halloween era el único momento del año en el que era seguro para un hombre salir en público con un vestido, o al menos esta era lo que se aceptaba, claro, digamos, ¿no? A lo largo de la época del terror lila, en 1950, el terror lila fue una persecución hacia los homosexuales durante esta época, que era similar a la persecución que se hizo a los comunistas, que se llamaba el Red Scare. Esto se llamaba el Lavender Scare, porque se asociaba el color violeta con la homosexualidad, ¿no es cierto? Este nombre de la persecución fue popularizado por David K. Johnson, basado en la asociación del color lavanda con la homosexualidad, ¿no es cierto? Durante esta época y en la tumultuosa fiesta de Halloween queer de la década de 1960, continuaron prosperando y evolucionando estos concursos de disfraces y estas fiestas que cada vez iban más, digamos, creciendo mucho más en opulencia y en masividad. Lógicamente, una de las mayores fiestas y evoluciones de estos eventos queer fueron en San Francisco. Dice: las raíces de las fiestas callejeras de Polk se remontan a 1948, cuando un comerciante local inició una fiesta de disfraces. El concurso estaba destinado a niñes, pero con el paso del tiempo, la comunidad LGBT se había apoderado de la escena. En 1950, la gente sabía que la celebración de disfraces en la calle Polk era una fiesta queer. Y aunque la celebración no se podía anunciar como una reunión gay de Halloween, según el biógrafo e historiador Randy Shields, que escribió un libro que se llama And the Band Played On, un jefe de policía le dijo a los organizadores queer: esta es tu noche, o sea, como podés hacer esto. O sea, como que básicamente... Es el único día, ¿viste? Claro, empezá a correr. Claro, que no te podemos llevar preso. Claro. Obviamente,
la policía, ¿qué hacía? Se quedaba quietita y apenas pasaba el medianoche salían a reprimir a todos. O sea, tipo, pasaste... O sea, primero de noviembre te metemos en por gana. eso te decía, empecé a correr, que total Claro. igual, viste, te alcanza. ¿Qué pasó? Acá ¿Qué tal? es cuando el uso de las máscaras empezó a entrar en juego, ya que aquellos que podían eludir la captura policial se sentían seguros de que los oficiales no tenían idea de cómo era su delincuente porque tenía puesta una máscara. Algunos también han declarado que aquí es donde evoluciona el aspecto extremo del drag. En Halloween, el autor de A History of America's Darkest Holiday, David J. Scull, que es acá donde digo, porque hoy, viste que hoy dije, esto está chequeado, hay gente que escribió libros de esto, a esto me refería. Escribió, una estética drag claramente exagerada evolucionó. Dado que el drag travesti no engañaba a nadie, no podía ser considerado un intento legítimo de fraude de identidad. O sea, Claro, digamos, y como se es obvio, Claro. o sea, se entiende, ¿no es cierto? Lo que significa que los agentes no pudieron seguir acusando a las víctimas que arrestaban por intentar defraudar personas. Que esto era un cargo que era adicional muy común para las drag queens y las mujeres trans. Por supuesto, otra razón para las máscaras y el maquillaje fue también la seguridad general de ser descubiertos, ya sea por una aventura despreciada de una noche de fiesta o por un reportero que había logrado colarse en una fiesta. Naturalmente, Halloween fue bastante grande y la seguridad no pudo mantenerse con tanta fuerza como en la mayoría de los espacios queer de la época. Incluso con las restricciones locales eliminadas temporalmente, la gente que iba a estas fiestas aún así se ponía en riesgo al ir a estos espacios porque no, digamos, estaban expuestos ya por ser queer. ¿Qué pasó? Durante casi 30 años, a pesar de estos peligros y las múltiples leyes que iban en contra de la comunidad LGBT, la fiesta en la calle Polk se va poniendo cada vez más picante. Pero la gente que vivía y los vecinos estaban hartes de toda la comunidad gay reuniéndose cada año, etcétera, etcétera. ¿Qué pasan? Disturbios de Stonewall. La cafetería Compton enfadada y las marchas abiertas del orgullo en todo el país. En la década de 1970, la fiesta de Halloween en Polk Street se había convertido en un desafío abierto a la homofobia y el abuso de autoridad. Tal cual. En 1976 las cosas llegaron a un punto tan crítico con la derogación de las leyes de sodomía en California. Recordemos, las leyes de sodomía eran unas leyes que existieron durante mucho tiempo en muchos estados en Estados Unidos que prohibían ciertas prácticas sexuales, especialmente prácticas homosexuales, y en algunos estados incluso prohibían algunas prácticas sexuales consideradas impuras, incluso dentro de relaciones heterosexuales. Ah, bien. O sea, era como cualquier acto que no sea con fines reproductivos en el nombre del Señor. Bien, no podía. No. Bien, se derogan estas leyes. Y bueno, los asistentes a estas fiestas entendieron que esto significaba que ahora realmente eran libres de expresarse. Y el desfile de Halloween de 1976 de las calles Polk estaba absolutamente repleto. Todas las letras LGBTIQ+, X, lo que sea, Ajá, estaban en esa fiesta. Pero este fue como una de las grandes expresiones antes de que la policía allane el evento, lance gases lacrimógenos y arresta a un montón de gente, repriman, etc. Pero bueno, la resistencia siempre gana y los líderes de la comunidad como José Julio Sarria y Harvey Milk comenzaron a organizar eventos en la incipiente escena queer de la calle Castro, que quedaba a unas pocas cuadras de distancia. Muy famosa, además era como un barrio muy emblemático. Tal cual. En 1979, casi un año después del asesinato de Harvey Milk, la calle Castro estaba llena de gente queer que deseaba celebrar lo que Harvey había trabajado tan duro para lograr. En 1980,
los registros muestran más de 30.000 personas en el Castro Street Parade y eventos nocturnos similares. En el lado opuesto del país, otra fiesta gay de Halloween se convirtió en un gran evento masivo. A partir de 1974, el desfile del orgullo de Halloween de Greenwich Village había crecido de unos pocos cientos de personas a más de 200.000 en solo 5 años. De hecho, aunque las marchas existían, ¿no es cierto? Las marchas del orgullo en junio eran más bien como sombrías y con una carga política de manifestación muy fuerte. Las típicas celebraciones del orgullo que se disfrutan hoy en día tienen sus raíces en los desfiles de Halloween de la década de los 80. Bien, claro, era como el otra. Claro, como la Navidad gay. Sí, sí. La celebración de Village pronto inspiró también disfraces de Halloween similares en otras desfiles, perdón, en otras partes del país. Y nuevamente fue la naturaleza de Halloween lo que permitió realmente a las personas heterosexuales y cisgénero poder disfrazarse y pasarla bien y disfrutar, digamos, como otro tipo de expresiones de género que quizás, no sé, en su día a día no la pueden hacer. Durante los siguientes 20 años, los gays dominaron Halloween. A medida que crecía la aceptación de la comunidad queer, obviamente también crecía la aceptación de la comunidad hetero. Tanto es así que para el 95 el Castro Halloween Parade había crecido a 500.000 de personas. Lo que llevó al San Jose Mercury News a informar: simplemente se puso demasiado grande para sus pantalones, aunque no todos los asistentes a la fiesta se han molestado en usarlos. Onda, tirando shade, pero... Claro, pero bueno, ya como, listo, o sea, esta gente está fuera de control. Por decirlo así, como ya claro, no. Es demasiado, chicos, tanta alegría no es soportable. Bueno, ¿qué pasó? Obviamente creció la convocatoria y se vieron casos en aumento de violencia y de vandalismo, algunos provocados por los asistentes a la fiesta y otros provocados por gente homófoba. Homofóbica, en busca de nadie, algún PUTO para pegarle. En fin, para el 2007 el desfile de Halloween de Castro Street se había cerrado, ya que la ciudad pagó miles de dólares para publicitar los peligros del desfile y más de 500 policías patrullaban las calles. Claro, obvio, que te ibas a sentir segura ni cagando. Tal cual. Obviamente el impacto de Halloween es algo que no se pudo borrar. Como ya lo dijimos, Halloween se conoce como la Navidad gay, incluso para la ira de los activistas anti-queer. Pero no es extraño que existan algunos grupos de extrema derecha que desprecien Halloween alegando sus raíces satánicas y de paso quieran imponer su agenda homofóbica. Ay, claro. ¿No es cierto? De ahí nace una iniciativa como la del un despreciable individuo que se llama Jerry Falwell, quien instituyó la tradición anti-Halloween de Hell Houses, casas del infierno, que fueron concebidas como una alternativa evangélica a las casas encantadas y los desfiles del orgullo queer. Las casas del infierno llevaron a los cristianos a un viaje de terror, mientras los actores representan exactamente cómo los pecadores pagarán por sus pecados en el infierno. O sea, digamos, vos te entras como a la casa del miedo y te muestran como qué es lo que pasaría si tenés relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿no es cierto? Y como qué es lo que pasaría si te practicás un aborto y qué es lo que le pasa a la gente gay. Onda, si sos lesbiana, ¿qué es lo que te pasa? Y bueno, acá detalla un poco como lo que recrean estos actores que son. Es realmente atroz, o sea, realmente no, tipo... obvio, porque te querían ellos marcar como que vos lo tenían que hacer bien gráfico para que lo entiendas, digamos, claro, ¿no? Sí, de sí, que ese no era el camino seguido. Claro, digamos, me da bastante cosa reproducirlo porque siento que no da, porque, o sea, es terrorífico, sobre todo pensando que esta gente tenía como realmente una intención muy concreta al hacer este tipo de cosas, digamos. Iba todo lo contrario, ¿no? Ni digamos, hablar. tipo, es una casa de miedo, pero no es como, jaja, sí, de terror, un fantasma, no sé qué, no, es tipo gente mostrándote, tipo, si sos lesbiana te vas a ir al infierno y una persona graficándolo eso en vivo y en directo y, digamos... Teatro. Y digamos, hay gente que seguramente llevaba a sus hijos a eso, ¿no? Obvio, todo... En fin, para cerrar, en una de las experiencias más comunes de Hell House, los visitantes observaban con alegría a un actor que interpreta a un hombre gay morir de SIDA. O sea, imagínate,
todo muy Obvio, pacífico. el final ahí terminaban, sacaban el que se moría y ahí Tal arrancaba cual, la fiesta. prendió fuego. Obviamente toda esta práctica genera duras críticas, incluso el Grupo de Trabajo Nacional de Gays y Lesbianas elaboró un informe oficial acerca de esto. Ujú. Pero bueno, a pesar de todo esto, Halloween sigue siendo una de las celebraciones más populares del país y continúa ganando mucho reconocimiento como la gran fiesta gay. No, y que me parece que también es un poder de celebración, viste, en el sentido de que es ese día que vos decís, bueno, la gente se puede, incluso ahora, digamos, hay muchos hombres que viven la experiencia, que son heterosis, pero viven la experiencia de vestirse como mujer, y ya eso es un montón, ¿me entendés? Ya para mí eso, para la comunidad es un montón que se pongan en el papel de una persona que no son, ya para mí eso es un montón. Así que bien bueno. ganada esa batalla Sí. por nuestra parte. Así que bueno, vieron, te traje una super... La gente No, pensaba no. como, ay, bueno, Halloween, como quizás algunas conocían la parte esta como de la fiesta celta, Pagana, viste, claro. como quizás los irlandeses, qué sé yo, qué sé cuánto, pero hay un trasfondo queer muy Sí, bueno, muy consolidado, sobre todo en la historia estadounidense. Le mandamos un saludo a Lucas, que acá me está diciendo como boluda esa data, no lo puedo creer, me flasho. Bueno, un besito. Un besito. Sí. Bien, me gustó. Así que nada, para pensarlo, chiques. Una manera relajada e irresistible de cortar el primer tramo de la semana es After Hours in Tokyo, un programa donde la cultura pop, la data musical y cinéfila, combinada con entrevistas a referentes artísticos de diversas disciplinas, confluyen todos los martes de 18 a 20 horas aquí en la UGD Radio y con la conducción de Martín Semilla, Soledad Jope y Juan Escarcena. En el último programa de After Hours in Tokyo se refirieron a uno de los géneros de la música electrónica. Lo escuchamos. Y bueno, hoy tenemos una columna especial preparada para hoy. Vamos a hablar un poco de lo que es el Balearic. No sé si realmente catalogarlo como un género, un subgénero, un estilo. Estuve indagando en Discogs, que es como la biblioteca de la música, buscando... Primero buscas por género, dentro de género electrónico y otro género estuve buscando. Y ahí buscas por estilo. Y vos sabés que no me apareció ni un estilo que se llame Balearic. Entonces, Mirá vos. definitivamente No es un no es un estilo, no es un sino que, género. claro, es algo de lo que, bueno, ahora vamos a hablar, que se le suele atribuir a los inicios del Balearic Beat hacia 1980s por los DJs británicos Trevor Funk y Paul Oakenfold. También por Danny Rampling, dueño de un club que más adelante voy a estar hablando, que en Los Indispensables. Al visitar Ibiza, donde descubrieron las fiestas al aire libre en la playa de Ibiza, en un lugar denominado Café del Mar, y también en la discoteca Amnesia, donde pinchaba el DJ argentino Alfredo Fiorito, DJ residente desde 1983, y quien creó este estilo de mezcla, que el Balearic en realidad vendría a ser como un estilo de mezcla y él lo utilizaba tipo géneros como el rock psicodélico, el europop, el italo disco y los primeros discos de Chicago House y Deep House. Así fue como que empezó a mezclar todas estas rarezas, todo a un ritmo marcado entre los 90 y los 110 BPMs. Hermoso. Hermoso, realmente. Y bueno, dice que el primer club en abrir en estas costas baleares fue Pachá, y las fiestas míticas que se armaron en los 70 quedaron para la historia. Me encanta. Me hubiera gustado estar en la época Qué que me hubiera... hermosa época, década ¿no? que me encanta son los 70s. Porque hay como un sinfín de géneros, subgéneros. Totalmente, y un club como Pachá que es parte de la historia de la industria de la música electrónica, ¿no? Totalmente. Si me permiten, yo quiero citar al padre del Balearic Beats, que es el DJ Alfredo Fiorito, argentino él. Dice, mi definición del Balearic Beat es una música en su mayoría eléctrica, alegre, sexy, no cursi, que tiene sus raíces en los orígenes de la música dance y florece en la pista de baile, como un sonido que te hace olvidar de géneros y categorías. Simplemente lo disfrutas, lo escuchas, bailándolo y compartiéndolo. Beat poético, pero real. DJ Alfredo. Hermoso. Bueno, Rosarino, si no sabían. Eso quería comentar. Alfredo es rosarino, o sea, cuna de grandes personalidades argentinas, ¿no? Estaba por Totalmente. acotar eso.
No solamente del deporte como Messi, tenemos un montón de músicos, tenemos Fito Páez, Fito. hay un montón de actores cómicos. Franco Sinelli, gran Franco influyente Sinelli. de la escena actual. Muchos electrónica. exponentes Muchos exponentes argentinos de distintas salieron- áreas del arte salieron de la cuna rosarina, ¿no? y del deporte. Y del deporte. Bueno, y quería comentar un poquito de la historia de DJ Alfredo, de cómo llegó a Ibiza, de cómo se convirtió en un referente de esto que denominaron Balearic, que bueno, él, según él, no fue el encargado de poner el mote Balearic. Bueno, empecemos a comentar su historia. Él vivía en Rosario justamente y en la época de la dictadura decide migrar e instalarse en Ibiza. Su mujer era europea, ahora no tengo justamente a mano el dato, pero era europea, y le tira, che, ¿qué te parece si nos mudamos a España, a la madre España, tierra. a España? Y le dice, bueno, ¿por qué no? Aprovecha que tenía un amigo que vivía allá y bueno, él en su tiempo Rosario ya estaba conectado con lo que era toda la movida cultural, era promotor de conciertos de rock y a su vez era periodista en el diario La Capital, el más importante de Santa Fe. Entonces ya venía ligado un poco a toda la movida cultural. Bueno, llega a esta hermosa isla y empieza a laburar en un bar, justamente de Café del Mar. Y en un momento el dueño le dice, che, Alfredo, tengo que viajar a Suiza, ¿te podés hacer cargo del bar? ¿No tenés drama? Olvídate. Qué honor aparte. Olvídate. Bueno, y el chabón no solamente estaba a cargo del bar, sino que se toma la atribución de empezar a musicalizar el bar. Y él cuenta que era una época donde era muy todo lo que eran las novedades, obviamente otras épocas, costaba que la información nueva llegue a tiempo, ¿no? Entonces Claro. como que cuando comienza su laburo de musicalizador, de pinchar, utilizaba su colección, lo que tenía. Y justamente era un chabón muy ecléctico que escuchaba de todo, desde el punk, como nombró nuestro amigo Juan, Ítalo Disco. Entonces lo que él solía hacer cuando comenzó es utilizar su colección e iba pinchando a gusto y piacere y generando atmósferas. Y entonces te iba llevando por momentos un estilo más lounge, más chill. Una práctica que se puede decir que la hacemos hasta el día de hoy, ¿no? Ponerle este fin de Exacto. semana en Antares pudimos lograr algo así, ¿no? Pinchar lo que sea a un mismo beat y que se sienta como si no pasó nada. O sea, Sí. diferentes géneros congeniados de una forma que no se sienta, ¿no? O sea, Él lo que dice es eso, que después como todos se empezaron a especializar y dedicarse a un género en particular, pero lo que tiene por ahí de negativo es eso, que como vas todo el tiempo al mismo nivel, mismos BPMs, dentro de una franja de BPMs, él lo que te buscaba era generar esos momentos y atmósferas y eclecticismo, de estar en un momento bailando un tema de punk a algo de Ítalo Disco, ¿no? Y bueno, y también de a poquito le iban llegando los discos de Caos, y también iba pinchando eso. Y bueno, pero en sí él comenzó como DJ por casualidad, por una necesidad del momento, ¿no? Por una oportunidad que le llegó. Y dice que empezó a gustar tanto en Ibiza lo que pasaba ahí en Café del Mar y luego en Amnesiac, sobre todo cuando él ya comienza como residente en Amnesiac, En Amnesia. su nombre empezó a ser como a trascender las fronteras de la isla Claro. de Ibiza. Y nada, exponentes, figuras nuevas, sobre todo los ingleses, como Paul Oakenfold, empezaron a sentirse interesados de lo que pasaba en Amnesia Claro. con DJ Muy Alfredo. atraídos al sonido, ¿no? Diciendo, ¿qué onda? Ya empezaba a ver como gente interesada, la información corría. Y El boca en boca el también. boca en boca. Y bueno, dice que Paul Oakenfold y un par de DJs más ingleses fueron exclusivamente a Amnesia a escucharlo a él y quedaron maravillados. Y cuando vuelven a su tierra, cuando vuelven a Inglaterra, dicen, ¿cómo hacemos para decir que traemos la movida de Alfredo? No podemos decir, venimos a hacer lo que hace DJ lo Alfredo. que hace DJ Alfredo. Entonces, ellos fueron los encargados de estos ingleses De bautizarlo. de bautizar a este estilo de mezcla De sonidos. y de sonidos como Balearic. Balearic Beat justamente haciendo referencia A la isla. a la isla.
donde A está las Ibiza, Islas en realidad. Baleares. El ¿Dónde conjunto está de Ibiza? islas, claro. Totalmente. Así que así es como nace este mote Balearic. Y según leí, este híbrido fue re bien recibido en el Reino Unido, donde la cultura rave estaba despegando, y la mayoría de las rarezas musicales venían del Reino Unido, pero generalmente los DJs, como estaban tan estructurados en géneros, Claro. no utilizaban esta música y la infravaloraban. Claro. Y bueno, en realidad, como cuando reciben de nuevo y se dan cuenta que la mayoría de las pistas Que combinan muy bien, hay una fusión como eran muy parte del Reino interesante. Unido, Me copa. se llevaron una sorpresa Claro. muchísimos DJs. Y ahí empezó. Bueno, Totalmente. En una nota en página 12, por ejemplo, le preguntan, ¿fue coincidencia o confusión que se cree que el chill out y el ambient house son lo mismo o un desprendimiento del Balearic Beat? Le pregunta el periodista, de página Alfredo. 12. Y Alfredo responde, la confusión está en las millones de denominaciones que hay hoy en los estilos musicales. En algunos casos no tienen sentido o tienen un sentido comercial, dice él. Totalmente. Esa es una práctica que se da en la industria inglesa para definir los mercados. Acá Es que justamente totalmente nace de esa forma, ¿no? Para poder darle una clasificación a un género, para que sea también más fácil para venderlo. Decir, para venderlo. Es una decir, manera de poder lo venderlo. vendo en formato house, la gente que consume house probablemente lo adquiera en ese formato, ¿no? Por ejemplo, y bueno, hablando de DJ Alfredo, este periodista, por ejemplo, le pregunta, aunque editó varios compilados, ¿por qué nunca hizo un disco con música propia? Y Alfredo responde, lo intenté, pero no tuve tiempo. Fue bien sincero y honesto con su respuesta. No hay tiempo. Esa es la verdad. Además viajé mucho, constantemente, entonces tuve que hacer una lección. Ahora no estoy tan enganchado ni tan informado como antes. Es una cuestión de edad, aunque la pasión por pasar música sigue intacta. O sea, es un tipo que siempre fue muy consumidor de música, de disfrutar. Creo que me siento un poco identificado con él, porque yo no produzco, pero tengo esto que me Totalmente. gusta mucho, el hecho de pinchar y de indagar en sonidos. Entonces creo que ese es el motivo por el cual no sé, el productor le gustaba tener tiempo, disfrutar, viajar, vivir una vida relajada haciendo lo que le gustaba. Y sí, totalmente. Trajeron algunos destacados, ¿no? Como para... Sí. o algunos Yo recomendados. quería por ahí expandir un poco más, que con el correr de los tiempos se empezó a utilizar un poquito más la etiqueta Balearic como si fuera un género. Sobre todo, por ejemplo, se habla mucho de lo que es el Balearic Pop. Traigo ahora de referencia que en su momento, cuando After Hours en Tokyo era un blog, recuerdo bien que había una época 2011, 2012, que estaba muy de moda en lo que era el mundo de la música alternativa, el Balearic Pop. Y habían surgido bandas muy interesantes como Keep Shelley in Athens, Museum of Bellas Artes, Postiljonen. Había varios referentes de ese género, entre comillas, Ajá. que lo que tenían era eso, un tempo que iba entre los 90 y 110 como mucho, sonidos con sintetizadores dentro de esa gama de tiempo, ¿no? Y sonidos así medio tropicales. Totalmente. Por ahí iba lo que era el Balearic Pop, por ejemplo. Se entendía de esa forma. Exacto. Los días miércoles de 16 a 18, la UGD Radio te propone inclusive un programa especialmente orientado al abordaje de las temáticas de la discapacidad, conducido por David Babi y Lucía Velázquez. En la columna sobre cine que tiene el programa, en esta ocasión nos recomendaron ¿Qué hago en este mundo tan visual? Del director Manuel Embalse. 22 minutos nos separan de las 4 de la tarde, nos metemos de lleno en Inclusive al Cine. La señora mayor que aparece, que figura en el separador que abre esta columna, dice no se puede salir a la calle, está lleno de no videntes o una cosa así. Y los no videntes, que nos autopercibimos como ciegues en muchos casos, casi en la mayoría de los casos, pero vamos a decir no vidente para que tenga como una carga así como más emotiva, nos preguntamos ¿qué hago en este fucking mundo tan visual? Esa pregunta se hizo el director de la peli que vamos a recomendar hoy con el amigo Sergio Alves, que lleva justamente ese título, ¿qué hago en este mundo tan visual? Y se puede ver por streaming solamente por estos días, hasta el 31 de octubre. Así que por eso elegimos esa recomendación de hoy.
Contame Sí, un poco más. ¿qué Sí. hago en este mundo tan visual? Qué pregunta, ¿no? Se plantea como un ensayo fílmico sobre la ceguera, esta película de C.C. Fazmore, que es un poeta, periodista, se define también como un gestor cultural Ujú. bastante conocido en la escena porteña, aunque él es peruano de nacimiento. Se vino a vivir a Buenos Aires hace más o menos unos 10 años. Y bueno, en el medio del proceso de adaptación al ritmo tan particular y tan vertiginoso que tiene la ciudad de Buenos Aires, hace 8 años sufrió un accidente que le ocasionó la pérdida total de la visión. Ajá. Tenía CC unos 25 años en ese momento. Sí. Y bueno, su historia es de algún modo el eje central de qué hago en este mundo tan visual. Esta obra que encaró es un documental, digamos, del cineasta y músico Manuel Embalse, en realidad. El film desarrolla por una parte un ensayo sobre la ceguera y por otra una reflexión en torno a la memoria y la construcción de las imágenes en nuestra mente y qué pasa qué pasa con eso, digamos, con esa construcción de la memoria, con esa dinámica mental o cerebral, cuando se pierde la visión, digamos, ¿no? Claro. Es muy buena esa pregunta, ¿no? ¿Qué son las imágenes? Se pregunta por ahí el docu. Digamos, ¿es lo que entra por la retina o es lo que mi cerebro construye? Lo que imagino en base a lo que puedo percibir desde mi lugar, desde las experiencias sensoriales que tenga, ¿no? Claro, porque al no ser ciego el protagonista de esta película, de este documental, en realidad, CC siguió usando las redes sociales pese a la imposibilidad de mirar las pantallas, ¿no? El documental ofrece un paseo por el archivo de fotografías que capturó en estos años, con la esperanza de poder abrir ese baúl de recuerdos en un futuro en el que sus ojos puedan responder, ¿no? Es como que existe todavía esa posibilidad. Ahí está mi observación, ¿no? Como ciego de hace más... el ciego sabe por viejo, pero más sabe por ciego, una cosa así, ¿no? Las personas que pierden la vista tienen siempre el deseo de volver a ver, ¿no? Más allá de que vos puedas realizar tu vida nuevamente con plenitud, siempre está esa cosa, ¿no? De el duelo por la pérdida y el deseo de recuperar eso que se perdió, como nos explicaba la otra vez el amigo Alejandro Alonso, autor del libro Los Rengos de Perón. Él dice, yo no voy a decir que la discapacidad me hizo descubrir cosas nuevas, y la verdad que si bien vos te adaptás a lo que te toca, es medio bajón, digamos, haber perdido la vista o haber adquirido cualquier otra discapacidad, me parece, para la persona que lo vive. Y la cuestión es, bueno, esta esperanza de volver a ver, ¿se fundamenta, será en una cuestión real? Digamos, ¿hay una solución que la medicina le esté ofreciendo o es más una expresión de deseo de él? Bueno, esto no lo podemos saber porque solamente lo podemos saber a través de conjeturas, pero es una observación que me parecía importante también hacer. A lo mejor haya pistas en la película desde una mirada subjetiva, obviamente, ¿no? Del protagonista que comienza a indagar en esas cuestiones. Tal Vos cual. sabés que siempre con Lucía hablábamos la diferencia justo en esto que aborda la película, en las dinámicas de la construcción de la memoria, Sí. cuando la persona, digamos, tuvo un periodo de su vida en el cual pudo, digamos, mirar, observar, tener visión, y cuando eso desde nacimiento no hay una referencia, digamos, de los colores o de las cosas. Te cito otra frase sí. de Alejandro Alonso cuando él dice en una entrevista, en mi vida siempre hice digamos, en la película de mi vida siempre hice de personaje que ve, no de persona ciega. O sea, cuando él sueña, por ejemplo, Alejandro, que tiene 63 años y perdió la vista a los 17, sueña que está viendo en los sueños, digamos. Lo mismo cuando vos a una persona que perdió la vista le describís una imagen y le das datos referenciales de los colores, se imagina eso, digamos. O sea, se reconstruye una imagen visual justamente de eso que le estás contando.
Ahora, la pregunta, digamos, y el eje en torno al que gira el docu es interesante también para las personas que somos ciegas de nacimiento. Justamente por eso, porque tenemos otro tipo de imágenes, ¿no? Son totalmente distintas porque son avisuales. Qué loco, ¿no? También lo escuché alguna vez hablar al respecto a Borges, porque Jorge Luis Borges, ¿no? Que él quedó ciego a los 55 años ya, o sea, digamos, luego de casi toda una vida o gran parte de su vida, recopilando las imágenes que ingresan a través de la visión, ¿no? Sí. Pero después, sin embargo, también me acuerdo en una entrevista que Borges decía que lo que él podía ver dentro de su ceguera adquirida a los 55 años era como un punto amarillo oscuro que iba cambiando de forma, y daba una descripción que, digamos, para quienes la referencia... No podemos tener ninguna referencia a la ceguera más que cerrando los ojos y creyendo que eso es algo similar, pero calculo que es ridículo lo que estoy diciendo, ¿no? Sí. Y bueno, el film, te cuento un poco más, les cuento a quienes quieran... ¿Cómo la podemos ver? Mira, a partir del 25, o sea, ya hace 3 días, y hasta el 31 de octubre se puede ver online, afortunadamente, o sea que aprovechen, es medio ahora. Ajá. ¿Cuándo, fin de semana, cuándo sería? 31. El sábado ya es 31. Sí. O sea que bueno, ideal para verla el viernes o cuando puedan, pero fue un estreno mundial en la competencia de largometrajes argentinos de FestiFreak, así se llama este evento, y bueno... ¿qué hago en este mundo tan visual? Entonces, una película de Manuel Embalse que retrata, digamos, la experiencia de C.C. Fasmor, este artista multidisciplinario peruano que, como te contábamos, tuvo un accidente, perdió la vista a los 25 años. Tiene una frase muy, muy irónica, el personaje, digamos, el artista, que dice: hago de todo menos ver. Claro. Bueno, ¿qué hago en este mundo tan visual? Véanlo, entonces no se duermen en los laureles, quiero decir. Sí, y David, hay un anclaje para terminar esta reseña en la provincia de Misiones, justamente porque el artista, digamos, C.C. Fasmor, el protagonista, junto al equipo, viajaron a las cataratas del Iguazú explorando la geografía de los sentidos para filmar otra escena de su imaginación. Entonces, ¿qué hago en este mundo tan visual? También como el título de la película, pero que plantea otro tipo de preguntas subyacentes, ¿no? ¿Qué es una imagen, por ejemplo? Esa pregunta es muy ¿Lo buena. que vemos o lo que tenemos en nuestra mente? Claro. Ya constituido como un clásico de la radiofonía misionera, Como Anoche llega al aire de la UGD Radio por partida doble, porque lo podés escuchar tanto los días miércoles de 18 a 20 horas como los jueves en el mismo horario. Esta semana las chicas se refirieron al positivismo tóxico. Bueno, hablando de Codo Loco y de todas estas cosas, anticipábamos al inicio del programa que íbamos a hablar del positivismo tóxico, ¿no? ¿Qué quiere o decir positividad eso? Eso. Eso. ¿Qué piensan ustedes que quiere decir? Creo que va más por positividad tóxica más que positivismo, ¿no? Positividad, positivismo, positividad. ¿Cuál es la diferencia para vos, Chinese? Es una diferencia el positivismo teórica. es un movimiento, claro, es un es un ismo. movimiento, es un ismo. Y a mí me causa un leve pero importante Corriente rechazo. ¿Sí? Sí, la positividad así neta. Me parece como esa gente, me parece bastante ilusa, bastante irreal. Todo su vida, su contexto, o sea, no le creo nada. No, claro, es como una personalidad forzada, ¿no? Tipo, hay que estar bien, tenemos que estar bien y en realidad es algo forzado, quizás no lo sienten así, lo están buscando nomás para... Una pantalla. Una pantallita. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hay María? diferentes formas de ver a la vida y hay algo que afloró en este contexto pandémico y fue esa visión positiva y de luz y de está todo bien a pesar de que está todo mal. Claro. O eso de sacarle provecho al máximo a la Exacto, pandemia, de que de acá salgo súper formada, súper fit, súper fit. cocinera, súper todo, súper para todos en general. Y se vio un poco esto y ahí es donde empieza a cuestionarse esta figura de la positividad tóxica. ¿Qué quiere decir? Ponen ejemplo algunas notas periodísticas la historia de, por ejemplo, Tracy Ann Duncan, que acababa de terminar una relación de 10 años y su profesora de yoga le decía:
movete hacia la luz, no estés mal, vos podés estar bien. Y la mina lo único que quería era estar tirada y... Sí, y hay que permitirse ajá, eso. Pasar Claro, ese momento cuando- como ella realmente lo sentía. Cuando en realidad para descubrir justamente eso positivo hay que pasar por el under, por la tristeza, por la negrura y volver a salir después, pero si no es imposible conocerlo. digamos. Exactamente. Y lo que contaba esta chica era que comentarios como esos le hacían sentir muy confundida, muy culpable, como que se sentía rara porque no podía hablar con la gente, ya que si ella estaba triste, no, es como que no se lo permitían, quizá no por mala onda, pero sino por tener ese chip que tenemos todos, a veces. Sí, todes. además es como una impotencia que te hace sentir como que no estás pudiendo Claro. aquello que se O supone que llorás por una que- pavada, sí. ¿no? La típica. Claro, tal cual. No puedes estar mal por eso. Como si fuera una decisión de uno, estar bien o estar mal, Ujú. que de alguna forma lo es, pero sí o sí pasás por un proceso para estar bien. O sea, no podés decidir De un día para el otro. de un día para el otro. ¿Cómo nace la idea de traer esta cuestión acá al programa? Una charla interesante entre una cena de amigos derivó en esa cuestión de cómo juzgar o no, o hasta qué punto bancar o no a una amiga, a alguien que está bajoneado y que vos decís desde afuera, la puta. Tiene No, todo. Tiene todo, o sea, ponete las pilas, pero no podemos nunca subestimar el dolor que puede llegar a sentir otra persona. También lo hablamos cuando hablamos de la historia de René Favaloro, por ejemplo, Exacto. hablando de la decisión que determinó. Son todas cuestiones que uno no puede de afuera determinar porque el único que está cargando con esa mochila es la Exacto. persona que se mantiene triste o se mantiene en esa, digamos. Eso pasa mucho con la depresión, ¿no? Con las personas que sufren de depresión y la Exactamente. gente a su alrededor le dice como, no, Dale. vamos a salir, Claro. vamos a estar bien, vamos a hacer alguna. Y no es fácil. No es fácil y no solo que no ayudan, sino como que empeoran esa ansiedad, Exacto. ¿no? Ahí Eso, está. Te genera ansiedad. Exactamente. ¿Y qué pasa a nivel cerebral, digamos, según neurocientíficos y demás? Tiene una base en la neurociencia. Ajá. Que el hecho de que cuando nos podemos sentir, cuando podemos compartir nuestros sentimientos, qué sé yo, auténticos y sin estar fingiendo o apagando, ¿no? Ni siquiera fingir, sino directamente omitir eso que nos está molestando, las neuronas especulares, que son las células que nos permiten amar y sentir empatía, se expresan mejor y nos sentimos más seguros cuando podemos estar con gente que, por más que esté cara de bola, está ahí y te escucha, digamos, o no te exige por sus acciones o por su palabra, ese estar bien todo el tiempo, Claro. o ese deslumbre, ¿entendés? La terapeuta Laura Lee Thousand de California también sumó y dice Qué que bien cuando pronunciado ese apellido. cuando compartimos con otros nuestras tristezas, miedos, frustraciones, la interacción crea sentimientos de conexión. Y ese sentimiento de conexión puede ser escuchado y comprendido y reduce todos esos sentimientos negativos. Todo lo contrario Eso que te iba a hablábamos decir. recién. Claro. Eso te iba a decir, O sea, como hay veces que poner en palabras y compartir algo que te está afligiendo vuelve Te ayuda a mucho más enfrentar. liviano Sí. la cuestión, ¿no? Que mantenerla adentro y caretear de que estás todo bien y ponerte una falsa sonrisa. Claro. ¿Y qué pasa cuando hacemos eso? Cuando pasa? fingimos que no tenemos emociones negativas, hay muchos problemas psicológicos y físicos. Causa estrés en la mente y bueno, y al cuerpo. Los sentimientos negativos que se esconden se van expresando, digamos, en enfermedades, fatiga, dolor de cabeza, angustia y bueno, el límite que es la depresión y un montón de cosas que ya sabemos. En lo que puede Pasa caer una que- persona que no le sabe manejar o que no está pudiendo salir de una ahí Claro, mala. en realidad todo lo que consumimos, quizás todas las películas o las publicidades y demás, siempre demuestran en su mayoría a personas felices. Entonces de repente vos decís, ¿cómo si todo está bien yo no puedo estar bien? No está bien visto No ser está- infeliz o estar exacto, triste. no está bien visto estar mal, cuando en realidad está bien estar mal, digamos, ¿no? Es normal, digamos. Es normal, claro. Es y- normal. Lo que y es dice- aceptable. Exacto, lo que dice al respecto es que no hay que quedarse pegado a ningún sentimiento, sea Claro, bueno o tal malo. cual. Que hay que ir transitándolos, que esa es la única que queda. Y ante esa positividad tóxica tenemos que controlarnos. Decir, porque uno mismo a veces se cuestiona. Estás viendo por todos lados que que sí, que hay como una ola, ¿no? De los últimos años, como que los coaches de vida y todo eso, que hay que estar zen, que hay que estar pleno, que hay que encontrar el camino, que hay O que... lo que uno refleja es lo que te es lo vuelve, que- entonces tenés la- que estar feliz porque así te Uy, vienen la buenas energías. Y Ulu. sí, tampoco uno busca la negatividad No, obvio, plena, pero es un estado de perfección por ahí,
que no podemos medir ni controlar porque las cosas suceden a veces sin que uno no quiera, digamos. Hay que estar y muchas preparado, veces uno pero... no elige tampoco cómo sentirse, ¿no? Exacto. Como que la tristeza a veces no la sabes manejar y te sobrepasa. Es menos manejable siento yo que es menos manejable que la alegría, porque no está aceptada. Si alguien te ve cagándose de risa por la calle, no se alarma tanto como si ve una persona llorando, por ejemplo. A ustedes les pasará. Si van caminando y ven a alguien llorando, ya es como que, ¿qué habrá pasado? Te pregunta. Y si se está cagando de risa, es normal. No está aceptado el... Bueno, la clásica pregunta de cómo estás y que decíamos hoy, como todo bien, es como nunca te van a decir y preocupado y cansado y un poco triste, che, me peleé con tal. Claro. Salvo que sea como alguien muy amigo. Muy amigo. Que vos le ves y no, estoy para el orto. Estoy para el orto, sí, pasa. Pero también cuestionábamos, en esa charla de amigos, cuestionábamos justamente el rol del amigue en esa cuestión. Hasta qué punto uno... Con buena intención también. Puede soportar un estado recurrente, consecutivo, arrastrado de mala onda, por más que no sea con uno, es por ahí uno también se siente impotente en no poder colaborar y en no ser suficiente para esa persona para que... Sí, yo creo que la intención siempre es buena, digamos. Obvio. Pero hay que replantearse eso. Hay que replantearse. Quizás también pensarlo con empatía y decir cómo me gustaría a mí que me traten o cómo me gustaría a mí que me abran la puerta también para que comparta, para que cuente, para que me pueda Lupe abrir. Quiere. Hola Lupe. Hola Lupe. Como persona con un trastorno que me ha llevado a estados de ansiedad y depresión, en general lo que la gente busca, o sea, quienes sufrimos depresión y quienes sufrimos ansiedad, que tenemos como recaídas, periodos más difíciles, periodos mejores, no es tanto como cómo me gustaría a mí que me traten, sino como preguntarle a tu amiga, como en qué necesitas que te ayude o si te puede ayudar en algo. O cuál sería la mejor manera en que yo te puedo ayudar en esto. Claro. Esa persona ahí te va a decir, no, te puede decir... Prefiero estar sola. Prefiero estar solo, prefiero que ahora... manejar esto de esta manera o tener como cierto tipo de acompañamiento. Claro. Porque la verdad es que es muy difícil y yo he estado desde los dos lados, o sea, tengo amigas que tienen como problemas mucho más complicados y tienen periodos en los que realmente no pueden comunicarse o periodos en los que realmente eligen no comunicarse porque no se sienten bien. Y digamos... y he sido la persona que también ha dicho como en este momento la verdad es que necesito como más espacio o necesito que en realidad como no me estén agitando para hacer cosas, como queriendo sacarme de mi casa porque lo que quiero ahora es como guardarme un poco. Entonces creo que la mejor manera es siempre como preguntar, o sea, demostrar que uno está ahí y está predispuesto. Pero con tus límites. Pero siempre como preguntar qué onda y también ver cuáles son los límites propios que cada persona tiene, porque por ahí hay veces que realmente, o sea, como hacer un acompañamiento a una persona que tiene estados depresivos graves, no es para nada fácil y no todo el mundo está a veces preparado o en el momento como, entre comillas, indicado. Exactamente. Y para ir cerrando, no quiero que quede de paso y volver a remarcar que también mucho de esto son gran artífices las redes, bueno, y el uso que le damos, ¿no? Y toda esa imagen reflejada de perfección, ya sea de un personaje famoso o de tu vecino, que en un estado en el que todo está bien, no digo que hay que publicar que todo está mal tampoco, porque no es una cosa ni la otra, sino que no es una meca, no hay que llegar a ningún lado, no es algo un modelo a seguir, no... cada uno tendrá sus propias herramientas y sus propios tiempos. Exactamente. Entonces hay que dejar un poco de lado esa falsa armonía completa de físico, mente y todo, porque seguramente que no existe en algún lado, hay flaquezas, pero la gente no las muestra, así que no te alarmes, no estás mal, no vas por mal camino. Así que hay que tener en cuenta. Positividad tóxica no. Positividad buena onda, piola sí. Piola buena onda sí.